Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de un spoiler para la serie Roller Coaster. Love en el fondo se sentía culpable por actuar de forma diferente, sin explicar el motivo a la otra joven. Durante ese tiempo, Pure no prestó atención a nadie, ni a Love ni a él, y solo había decidido distanciarse de ambas. Debe haber una razón por la cual has cambiado, Pure, y lo entiendo. Y la razón, sin duda, era su cuñada. ¿Vendrás esta noche? Creo que tengo una cita con un amigo esta noche. ¿Me estás evitando? Desde que se conocían, pocas veces Love la había rechazado así que Pure pensó que podría ser un intento de evitarla, y como sentía curiosidad le preguntó directamente a la joven. La respuesta que recibió fue exactamente la que había pensado. Así como tú evitaste hablarme. Solo estaba pensando en algo, confesó Pure en voz baja. Luego apartó la mirada. No soportaba más la mirada de reproche de Love. Quería abrazar a esa joven y consolarla, disculpándose y prometiéndole que no la volvería a ver triste. Pero con solo pensar eso en lo que quería hacer, el rostro de la otra persona aparecía en su mente. En ese momento la culpa le invadió, impidiéndole distinguir de quién se sentía más culpable, por él o por Love. Está bien si aún no decides nada, tómate tu tiempo. Ya me voy, tengo algunos recados que atender. Hasta luego. Love se despidió con una sonrisa antes de dirigirse a la puerta para salir de la oficina, con un dolor que crecía en su corazón. Era hora de asumir las consecuencias de la decisión audaz e imprudente que habían tomado sin miedo al dolor. Pierre la llamó por su nombre. La persona se detuvo frente a la puerta. La dueña de ese nombre no miró hacia atrás. Simplemente se quedó en silencio y esperó a escuchar lo que Pierre quería decir. Lo lamento. Puedes hacer lo que quieras y decidir como quieras. Soy alguien que estaba allí para aliviar su soledad. Era probablemente lo más adecuado para alguien como ella. Estoy feliz, Pierre. Estoy feliz mientras esperabas a él. Pierre miró a Love, que se alejaba cada vez más. Sin importar cuál fuera la decisión esta vez, al final, alguien estaría desesperado. Locke se detuvo y miró a su cuñada, quien le sonreía a lo lejos, con un sentimiento de culpa. Era cierto como era de esperar. Conocer a él podría devolverle los buenos sentimientos que se habían desvanecido por un tiempo. Aunque esta mujer la quería y la cuidaba como una verdadera hermana, ella seguía lastimándola en secreto, teniendo una aventura con la persona que su cuñada amaba, como si no supiera distinguir el bien o el mal. Aunque él y Pure habían terminado y ya no había vínculos, seguía sin ser lo correcto. Los humanos eran egoístas. Locke lo comprendió de verdad el día que conoció a Pure. La hermosa mujer le impulsó a hacer algo, sin importarle los sentimientos de los demás. Y la mujer, la ex novia de su cuñada, también le enseñó que el autocontrol no funcionaría si la otra persona no era tan encantadora como ella. Sabía que él y Pure se amaban, pero una persona que había caído en la espiral como ella se preguntaba, ¿qué podía hacer? Yo no amo menos a Pure. Y mientras seguía sumida en ese pensamiento, para cuando llegaba el momento de un rebote como el suyo, si ambas volvían, su romance con Pure tendría que quedar enterrado profundamente. Tendría que dejar fallecer esa emoción que sentía y darse por vencida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Él le dio una amable sonrisa, mientras Locke sintió que había hecho algo mal, pero al mismo tiempo no creía que estuviera equivocada. Sin embargo, en el fondo se sentía terriblemente culpable. Así es, hace mucho que no nos vemos. ¿Regresarás a Bangkok? Estaba muy ocupado en el trabajo. No solo dijo una gran mentira, sino que además sonrió con indiferencia para disimularlo. Locke odiaba esos sentimientos. Entremos. Él se acercó. El ambiente en la sala donde estaban sentados su hermano y su cuñada era diferente al habitual. Ya no era tenso ni silencioso, ni estaba lleno de la misma incomodidad de antes. Locke pensó que ambos parecían inusualmente relajados. Lo más sorprendente fue que él intercambiaba conversaciones y le sonreía a Lan con naturalidad. Ya no eran robots sin alma. En esa casa debieron de pasar cosas buenas, y eso hizo que el corazón de Locke latiera más fuertemente. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó, sobre el importante asunto que le atrajo allí cuando Lan y él estaban presentes. Locke miró a su hermano y luego a su cuñado. Locke miró a su hermano y luego a su cuñada. Ambos guardaron silencio un momento antes de que Lan comenzara a hablar. Quería decirte esto antes de que te lo diga la familia. Él y yo nos vamos a divorciar. Fue como si la luz que se había apagado, ahora se hubiera apagado por completo. Escuchar la confirmación de lo que sospechaba la agotó más de lo esperado. Aunque tenía muchas ganas de llorar como hermana, que le había advertido a su hermano sobre eso,
Debería sonreír felizmente cuando él decidió hacer lo correcto. Ella sonrió ampliamente, pero su corazón estaba entumecido por el dolor que sentía en su interior. Y cuanto más relacionaba la noticia con la actitud de Pure, más amplia era su sonrisa. Debido a que la persona del corazón de la otra estaba a punto de liberarse de ese vínculo, era correcto que la hermosa mujer cambiara a su antiguo yo. Me alegra que estés haciendo lo correcto, Bran. Era bueno que su hermano no siguiera haciendo cosas decepcionantes. Pero Love estaba tan desanimada que quería huir de allí. Ya no podía fingir ser amable. Llevamos un tiempo trabajando en eso. Pronto terminará. Una vez que todo esté resuelto, él y yo le contaremos a la familia. Para entonces nadie podrá detenernos, dijo el joven con una sonrisa. Luego lo vio y pensó que debía sonreír de nuevo para confirmarle que era una buena noticia y que no debía olvidar de disimular las reacciones que tenía. Lo mantendré en secreto, dijo. Gracias. Él agradeció sinceramente a la hermana de su esposo, mientras secretamente se preguntaba un poco sobre la mirada de la niña. ¿Quieres cenar junto a nosotros? Su hermano mayor le preguntó. Tendría que declinarte un asunto que tendré esta noche. ¿Qué chica tan ocupada estás? Pero lo voy a arreglar todo pronto, dijo con una sonrisa, y poco a poco su expresión volvió a la indiferencia. En ese momento su mente comenzó a reflexionar sobre qué hacer a continuación. ¿Puedo ir a tu casa? Pierre miró con duda al ver el mensaje en la pantalla de teléfono. Love le había dicho durante el día que tenía una cita con su amiga esa noche. ¿Por qué la chica le había preguntado si podía ir a su departamento casi a las 10? Aunque no comprendía muy bien la situación, Pierre escribió una respuesta, permitiéndole a la joven hacer lo que pedía. ¿No tienes cita con tu amiga? Al abrir la puerta para recibir a la joven, inmediatamente le hizo una pregunta que le intrigaba. ¿Se canceló? Pierre miró a la joven y notó algo inusual. El rostro bonito estaba inexpresivo, sin el menor asomo de sonrisa. ¿Te vas a quedar a dormir? ¿Puedo hacerlo? Sí. La dueña de la habitación se dio la vuelta y se adelantó. Que pudiera moverse, la persona que estaba detrás de ella la abrazó de inmediato. La calma le invadió. La persona que inició el abrazo se quedó quieta sin decir ninguna palabra. Love usaba el contacto físico para comunicarse, y Pierre intuyó que esa chica debería haber oído algo. ¿Me dejas quedarme? La suave voz que le susurraba era ronca y débil. Ya te di permiso. Déjame dormir contigo. El tono suplicante se mezcló con una petición. Déjame dormir contigo, dijo otra vez, y el temblor en la voz de la chica le indicaba que estaba llorando. Déjame quedarme a tu lado. Por mucho que Pierre intentaba detenerla, ya no podía contenerse. La mujer mayor derramó lágrimas, mientras la otra persona la abrazaba. ¿Puede ser nuestra última vez? Sé que amas a él, y él todavía te ama. Pero yo también te amo, Pierre. La confusión, la contradicción y el desconcierto que sentía antes se había intensificado. Cuando la chica terminó de expresar sus sentimientos, Pierre se confirmó que era la causa del dolor de las dos mujeres, y sobre todo ella misma se había acarreado el mismo dolor. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.